Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Estamos contentos, estamos alegres, porque este es el día que el Señor ha hecho. Y tenemos un tema muy interesante para todos ustedes. Este tema, amados hermanos, ha surgido después de una diligente búsqueda del Señor acerca de las cosas que están sucediendo hoy. Sí, porque Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Dios está consciente de todo lo que está sucediendo hoy. Y quiero ponerle ahí el texto bíblico para que usted no se deje engañar de las cosas que están sucediendo hoy. Y dice el texto en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 32. Dice así: tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Esto es Biblia, palabra de Dios. Vamos a elaborar sobre ese texto bíblico, y para esta enseñanza yo quiero que usted esté sensible, que entienda de que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es Dios y a Él no se le pasa una pequeña detalle. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segaremos. Y para este tema tan interesante de Primera de Reyes, hemos invitado a 3 ministros del Evangelio. El primero, aquí a mi izquierda, el hermano doctor Aquiles Acosta. Bienvenido a Consejería Pastoral, varón de Dios. Doctor Bruno Camaño, es un honor estar aquí. Gracias a Dios y a usted. Gracias a ti también, mi hermano, porque siempre estás disponible para traer lo mejor que el Señor te ha dado. Amén. También tenemos al pastor del Centro Internacional de Oración de La Puente, Pastor César Hernández Cruz. Bienvenido a Consejería Pastoral, varón de Dios. Gracias, doctor Juan Bruno Camaño, por el honor de comenzar el año 2020 sirviéndole a Dios con toda la audiencia que nos está mirando. Dios los bendiga a todos. Excelente. Y Dios te bendiga a ti también por tu disponibilidad, César. Y también tenemos aquí a la reverenda Marisol Pernas. Bienvenida a Consejería Pastoral. Gracias, Pastor Bruno, y gracias a Dios por permitirnos estar aquí en Consejería Pastoral compartiendo con nuestra familia del aire. Amén. Y qué buena familia del aire que tenemos, ¿no? Amén. Oye, tenemos 2 púlpitos aquí casi todo, el de la tierra y el del aire, que es Almavisión. Bueno, cada ministro, como ustedes saben, los que nos están viendo por primera vez, porque hemos extendido la cobertura, bienvenido a Consejería Pastoral. El propósito de este segmento es llevarle a usted información que es cristocéntrica, bíblica y guiada por el Espíritu Santo. Cada ministro va a estar desarrollando, a la luz de la escritura que tiene, lo que significa este texto para el día de hoy. Porque este texto significa cuando se escribió hace miles de años. Sí, significa para ahí también. Pero también tiene que ver
para el día de hoy. Y esto es lo que hace la Biblia, la palabra de Dios, viva y eficaz. ¿Cómo es posible que hace tantos miles de años lo que acaba de suceder aquí en los Estados Unidos de América está escrito aquí? ¡Wow! ¿Y qué acaba de suceder, hermano Bruno? Bueno, que están acusando al presidente Donald Trump de haber acabado con un terrorista de estos malos que había matado 700 y pico americanos y lo están condenando. Eso es un error grandísimo y lo vamos a ver aquí a la luz de la Escritura, porque ese texto se cumple hoy también. Empecemos con el doctor Aquila Costa. Varón de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí tenemos un texto escrito en el año 1004 antes de Cristo. Mira eso. Y 2020 que estamos, han pasado exactamente 3028 años. 3028 años han pasado de que se escribió este pasaje bíblico. Es un pasaje bíblico recitado por el hombre más sabio que ha vivido sobre la faz de la tierra, el rey Salomón. Y tenemos que entender una cosa, que nosotros podemos decir todo lo que querramos, especialmente en esta nación, que es una nación que nos da la libertad de expresión. Pero en relación a las cosas de Dios, solamente tienen éxito las cosas que decimos que están respaldadas por Dios. Si lo que estamos diciendo no está respaldado por Dios, estamos hablando de lo espiritual, no tiene éxito ninguno. Y aquí vemos que lo primero que tenemos que ver es que este hombre, al decir esto, tenía respaldo por Dios. Lo vemos en el versículo 10 y 11. Y cuando los sacerdotes, estamos en Primera de Reyes 8, versículo 10, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Sí, Señor. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, lo que tenemos que entender, que esto que escribió Salomón 3000 y pico años atrás, él sirvió para sus días, sirvió 100 años después, sirvió 2000 años después y sirve hoy porque fueron palabras respaldadas por Dios. Por eso es que tienen valor y por eso es que todavía lo que está escrito aquí. A ver. Entonces el texto dice, condenando al impío y haciendo recaer su justicia sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Aquí vemos dos cosas. Primeramente, una condenación al impío y segundo, una bendición al justo. Vemos las dos cosas en ese versículo. Voy a empezar con el impío brevemente y estoy seguro que acá el pastor César y nuestra amada ministra de Dios van a elaborar en el asunto más en detalles. Miren, ¿por qué hay una condenación? Porque dice aquí condenando al impío. ¿Por qué hay una condenación? Voy a leer brevemente y rápido pedacitos de versículos. Versículo 31. Si alguno pecare contra su prójimo, ¿ves? Hay una condenación cuando las personas pecan contra su prójimo. Amén. Luego en el versículo 46 hay algo muy interesante. Al principio del versículo 46 dice, si pecare contra ti, un pecado contra Dios. Aquí es pecar contra la raza humana, contra el ser humano y contra Dios. Porque no hay hombre que no peque. Y ahora en el versículo, al final del versículo 39, quisiéramos poder leer todo el pasaje bíblico, pero no se puede porque es extenso. Dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. En otras palabras, que Dios es el que juzga el pecado que hacemos contra otro y el pecado que hacemos contra Él. Y lo juzga basado en el que Él conoce el corazón de los hombres. ¿Y cuál es la sentencia? ¿Cuál es la sentencia que le toca a la persona de parte de Dios, a la persona que es condenada? Él dice, condenando al impío y haciéndole recaer su proceder sobre su propia cabeza. Entonces la condenación que Dios da a la persona que peca contra el prójimo, no se arrepiente,
como esta persona que usted estaba mencionando, que estaba mata y mata y mata y mata y planeando matar más. Bebé, matar. Ahí no hay un arrepentimiento ninguno. Ya matando a una persona, matando a una sola persona, es cosa seria delante de Dios. Pero seguir matando y matando y matando sin arrepentirse. Dice aquí que la sentencia de Dios es que lo que él ha hecho va a recaer sobre su propia cabeza. Y eso es exactamente lo que pasó. Exactamente. Cayó así, mira, sobre su cabeza. El cohete. Tremendo. Sobre su propia cabeza. Y aquí estamos hablando no solamente de él, sino una serie de generales y de militares que los que hemos estudiado un poquito la historia se han dado gusto matando a los cristianos. Sí, señor. Lo hemos visto hace un poquito de tiempo ahí. En YouTube lo pusieron. Sí. Porque eran cristianos con un cuchillo en la mano cortarle la cabeza. Vaya, esto no pasó solamente allá en el Imperio Romano. Esto pasó ayer y pasó hace muchos años y ha seguido pasando. Desde el año 700, cuando conquistaron España, estuvieron 700 años en España violando, matando y asesinando y obligando a la gente a convertirse a su religión a punta de espada. Así que, ¿qué se puede esperar a los que hacen eso? Que caiga sobre su cabeza. Y eso no es solamente para este tipo de religión, es para nosotros también. Si nosotros actuamos incorrectamente, como hizo la Inquisición, bajo la bandera cristiana, se actúa incorrectamente, el juicio de Dios también cae sobre ellos. Muy bien. Acabamos de escuchar al doctor Aquiles Acosta sobre lo que él ve en las Escrituras y de la justicia de Dios. Escuchemos ahora al pastor César Hernández Cruz. ¿Qué tú ves ahí, pastor? Wow, ¿no? Ya lo dijo, muchas cosas muy importantes el pastor Aquiles Acosta. Y yo lo que miro es que en la vida hay dos clases de hijos en este mundo. Hay personas que son hijos de Dios y hijos de Caín. Yo miro que ciertamente los hijos de promesa es el pueblo de Israel, son los hijos de Dios, somos los cristianos, los que hemos creído en el Mesías, y tristemente sigue habiendo hijos de Caín. Caín mató a su hermano Abel por envidia, porque había maldad ya en su corazón, así como Judas, un ejemplo, que traicionó a Jesús y que bueno, ya era un hombre que tristemente no iba a cambiar, ya era un hombre que estaba condenado prácticamente. Que era del maligno. Del maligno. Entonces, ¿quiénes son los que matan a los profetas? Jesús dijo, o sea, ustedes si fueran hijos de Abraham, o sea, me amarían, pero hay gente que mata a los profetas, como lo decía el pastor Aquiles Acosta, mata a los cristianos y ya no solamente es en aquellos tiempos, hoy en este tiempo actualmente, en el Medio Oriente es donde más asesinan a los cristianos, les cortan la cabeza, los descuartizan, los violan, o sea, mire, yo quiero decir esto, los Estados Unidos es la nación que más ha evangelizado en todo el mundo. Los Estados Unidos sigue siendo, gracias a Dios, la potencia más poderosa del mundo y lo decreto que así lo será hasta que Cristo venga, porque ha ganado almas en todas partes del mundo, es el país que más ha evangelizado, por eso es que Dios le ha dado ese poder, le ha dado ese poder, está a favor de los hijos de Dios de Israel. Entonces por eso benditos los que nos bendigan y malditos el que maldiga a los hijos de Dios. Entonces nosotros lo que nos queda hacer es discernir, o sea, no discernir hoy más que nunca entre el bien y el mal. Es tiempo de interceder, de orar por la nación. Y sí, de que va a haber un juicio, va a haber un juicio. O sea, yo lo que estoy viendo es que Dios está dando un tiempo para que el evangelio de Cristo crezca como nunca antes en todo el mundo. Porque Dios está haciendo como un tiempo de extender para que toda la tierra sea llena de su gloria. Porque ya se están cumpliendo los tiempos donde habla el libro de Gálatas también,
segunda de Timoteo capítulo 3, dice, también debes de saber que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Yo le quiero preguntar, ¿cómo es que esta gente tiene tanta maldad como para decir, muera todo América? Muera los Estados Unidos. O sea, lo hablan de una manera, o sea, yo no puedo decir que mueran todos los musulmanes, no. Yo le pido a Dios que se conviertan a Jesucristo. Es más, los bendigo y los perdono en el nombre de Jesucristo, porque no saben lo que hacen. Vean tan mal, tan evidente es que Dios no está con ellos, que ahora que enterraron a esta persona, hubo una estampida y se murieron más de 50 personas en esa estampida por querer enterrar a esa persona. Y número 2, el mismo día que tiraron los cohetes, que fue anoche, en contra de la base militar, se cayó un avión que iba saliendo de Irán con puros iraníes, sin que nadie lo derribara. Entonces, Dios mío, o sea, los Estados Unidos puede desarmar a ese país en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, está siendo paciente. Entonces, lo que yo recomiendo es orar por la nación, o interceder por los hijos de Dios, porque el diablo está enojado. El diablo sabe que el tiempo se le está acabando. Y ya con esto termino, doctor Juan Bruno Camaño, con Juan 3:16. Bueno, no el 16, el 17, el 18. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, todo aquel que crea en Jesucristo como su Señor y Salvador, sea musulmán, sea budista, sea de cualquier país, si reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador, Dios va a cambiar su vida y va a transformar su vida, pero siempre y cuando reconozcan a Jesús. Número 18, el que creyere, dice, el que creyere no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, Dios no condena a nadie, pero el que no cree en el Hijo de Dios ya está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, de que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. O sea, la gente de hoy es más fanática. O sea, vive una ceguera espiritual. ¿Cómo es posible que alguien diga amar a Dios si mata y quiere matar al mundo entero? Y como decía Aquiles Acosta, obligando a que crean en su religión con espada y matando gente. No, eso no es de Dios. Déjame agregar algo muy breve. Yo sé que le toca a nuestra hermana ministro. Porque el hermano dijo que ellos están diciendo muerte a América, refiriendo a los Estados Unidos, sí. Pero no decían eso nada más, y a Israel. Y a Israel, sí. Que muera los Estados Unidos y que muera Israel. Y ellos creen en el Antiguo Testamento. Ellos creen en Abraham. Y la Biblia dice bien claro que el que maldiga la descendencia de Abraham tendrá maldición sobre su cabeza. Exacto. Así que fíjense, ellos, en vez de disfrutar de la bendición que tienen también la semilla de Abraham, están rompiendo su bendición y maldiciéndose ellos mismos. Tremendo. Y añado, está muy, perdón que añada una cosa muy breve. Ese país tiene una sequía por varios años que hasta el día de hoy tiene una sequía tremenda. No se explica. En su país, que no tiene explicación. Impresionante. Que no hay oído. Mire qué interesante. Bueno, ahora vamos a escuchar a la reverenda Marisol Pernas. ¿Qué tú ves ahí? Amén. Bueno, aquí, como es nuestro tema, condenando al impío, primeramente, ¿qué es un impío? Un impío es una persona mala, malamente mala, delincuente, una persona inicua o un inicuo, ¿verdad? Malvada, perversa. Y sabemos que hay justos y hay impíos, ¿verdad? Pero allí en Proverbios, yo fui a Proverbios 17, dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son iguales. Abominación a Jehová. Entonces, hermano, en estos tiempos podemos notar nosotros que ya a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Y Dios nos está mirando a todos. Todas estas cosas que están pasando están siendo observadas por Dios.
porque sabemos que todo esto que se ha hablado son abominación a Jehová. Son gente impía, gente que tienen maldad, que ya su mente está reprobada. Como podemos ver aquí, ya ustedes hablaron de esta parte de allí, pero yo pudiera hablarle del aborto, descuartizando a los niños, de la confusión de sexo, sexual. Y con todas estas cosas, Dios no puede hacerse de la vista gorda, hermanos, porque sabemos que con tanto pecado que está pasando alrededor del mundo, es una contaminación tan grande que hay, pero Dios está mirando y Dios es un Dios justo. Si Dios no estaría mirando todo, Dios dejaría de ser justo y dejaría de ser Dios. Entonces, Dios está mirando y estamos viviendo en tiempos difíciles donde el impío está haciendo lo que él desea hacer, como allí, como dijeron los hermanos, los pastores, matándose unos a otros, no solamente matándoles, ellos no se interesan si caen los mismos de ellos en medio de los combates, porque las guerras, rumores de guerra, todo esto nos avisa que Cristo está a las puertas. Son personas que están vengándose unos con otros también, que si tú me hiciste, ahora yo te hago, y como no solamente ejemplo que si Estados Unidos le hizo o no le hizo, es un hombre que era malvado, malo, maligno, perverso, y que ese hombre ya con lo que pasó, ahora ellos quieren tomar venganza, ¿verdad? Porque era un terrorista realmente. Entonces, podemos ver todas las cosas que suceden allí en muchos lugares que a los cristianos los persiguen. ¿Por qué nos persiguen a los cristianos? Porque hablamos la palabra de Dios, porque estamos trayendo al mundo a que el mundo sea libre a través de Cristo, y por eso son perseguidos, porque ya sus mentes están llenas de maldad, mentes reprobadas haciendo el mal. Ellos no sienten remordimiento, al contrario, ellos se complacen cuando hay muertos. Eso para ellos es como una victoria, que es al contrario de lo escrito por Dios, de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que la iglesia esté apercibida en estos tiempos, familia, porque para no ser engañados, nosotros como iglesia de Dios tenemos que estar en oración, en ayuno, pidiendo por los gobernantes, por todas estas cosas que están pasando, porque Dios murió por todos, ¿verdad? Inclusive, hermano, los medios sociales, si nos vamos a los medios sociales, son contaminados. Usted no puede ver un programa que no haya un muerto, que no haya violencia, que no hayan noticias desagradables. ¿Por qué? Porque el mundo quiere contaminar a nosotros. Pero nosotros como iglesia tenemos que apoyar la cadena cristiana, Almavisión, que le lleva la palabra a las 24 horas a usted allí a su hogar. Dice la palabra que nosotros, para nosotros poder seguir llevando el evangelio, para que las personas puedan recibir el evangelio, el pecador se arrepienta y sean libres, sanos de esas mentes reprobadas y sobre todo salvos. Porque Jesús murió por todos y nosotros tenemos que hablar la palabra. Porque la palabra dice allí en 1 de Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? Así que nosotros como cristianos tenemos que hablar la palabra de Dios, y sabemos que cuando hablemos la palabra de Dios, el mundo va a ser libre. Pero si nosotros no hablamos, ¿quiénes van a hablar? ¿Vamos a esperar a que hablen las piedras? Tenemos que predicar el evangelio como hace Almavisión, y oiréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libre. Amén. Qué verdad esa más tremenda. Al que el Hijo libertare, verdaderamente es libre. Amén. Es importante de que todos ustedes sean avisados a discernir entre lo bueno y lo malo. Porque le van a llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Hay 3 diablos operando en contra de nuestro presidente Donald Trump. 3 diablos. Estos 3 diablos yo le llamo Tobías, uno, Zambalat, otro, y la que se lo comieron los perros. ¿Cómo se llama la mujer que se comieron los perros?
Jezabel. Jezabel. Escuche bien esto. ¿Ha discernido usted a estos 3 diablos en las noticias? 3 diablos. Jezabel, Tobías y Sanbalat. Están en contra de lo que nuestro presidente Donald Trump ha hecho con este terrorista que ha matado una pila de americanos y los planes que tenían para seguir matando gente de embajada que no estaban en guerra con nadie. ¿Ok? Estos 3 diablos que se han levantado para ir en contra de un presidente electo como es el presidente Donald Trump, serán avergonzados. Apunte esto usted ahí. Estos 3 diablos que están ahí adentro, óyeme, la Jezabel, usted sabe quién es esa Jezabel. El Tobías, usted también lo sabe quién es. Y Sanbalat, que se oponen siempre a la voluntad de Dios. Ninguno de esos podrán superar el plan de Dios. Y nosotros estamos aquí para decirte bíblicamente, despiértate de esa anestesia que te quieren enseñar porque te van a contaminar. Cuando leemos este texto, y si me lo pueden poner ahí en la pantalla, quiero detalladamente detallar este texto porque es importante para usted. Dice, tú oirás desde el cielo. ¿Quién estamos hablando? Dios. De Dios. Dios, mire, lo que la tierra habla, el cielo escucha. Tú oirás desde el cielo y actuarás. ¿Ve? Esto es lo bueno de ser cristiano, que nosotros sabemos que Dios actuará siempre contra la injusticia, contra el abuso, contra la mentira y contra la traición. Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgará a tus siervos. Mire esto, a tus siervos, condenando, o sea, se va a juzgar a los siervos, pero ese juicio es para condenar al impío. El impío es aquel que no quiere nada de Dios, que trabaja por debajo como una serpiente, como es el diablo, Satanás y su comitiva completa. Es para condenar al impío. Pero dice, y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, el astuto, maligno, malo y perverso caerá en su propia astucia mala, maligna y perversa. Y así es como van a caer todos estos terroristas que están abusando de personas inocentes. Dios actuará y está actuando. Cuidado con llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque el único que se condena es el que le diga malo a lo bueno. Usted no se quiere condenar. Para eso estamos aquí nosotros los cristianos, para decirte la verdad y tú, mira, despierte de la anestesia de noticias satánicas y diabólicas que están en contra de la verdad, amado hermano. Ya es un chiste ver las noticias, porque es todo contra un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios. Así fue también en los tiempos de Dios, contra Ciro, contra Nehemías, ¿verdad? Toda esa gente que quisieron hacer la voluntad de Dios, ¡uy! El mundo de la pandilla MMP, los malos, los malignos y los perversos, fueron en contra de esos hombres, pero ninguno de esos hombres que Dios mandó a establecer justicia, ninguno fue superado, sino que todos superaron el mal. Y luego dice, y justificando, ¿ve? Aquí va a haber alguien que va a ser justificado y aquellos que se están burlando de lo sagrado van a ser avergonzados. Acuérdese eso, apunte la hora y el tiempo que Consejería Pastoral lo ha dicho aquí en el aire. Justificando al justo para darle conforme a su justicia. Esto es Biblia, palabra de Dios. Y esto es lo que hay que entender en los tiempos que estamos viviendo. Busque a Dios. La solución primaria es busque a Dios primeramente.
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Pero si usted no busca a Dios y su justicia, usted va a caer en la trampa de llamar las cosas buenas que son malas y las malas que son buenas. Muy bien, ahora sí, abrimos las líneas. Queremos su opinión sobre lo que está sucediendo hoy aquí, en los Estados Unidos de América, donde este hombre, no sé ni cómo se llama, dijo que habían 28 millones de habitantes, condenando a los 28 millones de habitantes. ¿Ok? Dijo estas palabras. Hay 28 millones de habitantes en Irán, y si cada uno de ustedes dan $1, sería 28 millones de dólares por la cabeza de nuestro presidente Donald Trump. Jamás en la historia hemos escuchado algo así tan satánico y diabólico. Amén, hermano. Es decir, que despierte de eso, apoye la obra de Dios, apoye la palabra de Dios. Y mire, este es el tiempo donde el cristiano tiene que definirse si eres de Dios o si no lo eres. Pero hay que hablar. Y cuando hablamos, como dijo la reverenda Marisol, si nosotros no hablamos, si el cristiano no es vocal, las piedras van a hablar y gritar, y nosotros nos vamos a sentir avergonzados por no hablar la verdad. Esto es la verdad. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Gloria a Dios. La primera llamada la hace el hermano Isaí, de la ciudad de Long Beach. Dice así: es una bendición, Alma Visión, para su vida. Y pregunta: ¿qué le podrían decir a las personas que no aman a esta nación de los Estados Unidos ni aman a la nación de Israel? Porque un maestro de su hijo en la universidad le metió esto en la cabeza a su hijo. ¿Qué le van a suceder a las personas que odian a los Estados Unidos y a Israel? Lo que el pasaje enseña es que el juicio lo da Dios. Exacto. El juicio lo da Dios. Nosotros no debemos tomar el juicio en nuestras manos. Aunque cuando Dios juzga, utiliza también al hombre. En otras palabras, que Dios puede mandarle una enfermedad a alguien y matarlo. Dios puede mandarle un rayo y partirlo por el medio. Pero también Dios usa al hombre, como usó a Josué en la conquista de Jericó, como usó a David contra Goliat, para traer justicia. Así que cuando una persona está hablando contra Israel, y tenemos que aclarar que nosotros doctrinalmente no estamos totalmente de acuerdo con muchas doctrinas de las creencias ortodoxas judías. Nosotros no estamos de acuerdo porque ellos ni siquiera creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero eso no quiere decir que no los amemos. Eso no quiere decir que no oremos por ellos. Y que entendamos que es el país o la nación que Dios, por sus razones, los escogió. Y tenemos que amarlo y respetarlo, aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas. También tenemos que entender que cuando la Biblia habla de juicio, no está hablando solo de un grupo, por ejemplo, en este caso de esta religión, sino está hablando de todos, incluyendo los creyentes, nosotros, los cristianos. Si nosotros no practicamos justicia a través de la historia, cuando vemos la historia, cuando los cristianos o los que se llamaban cristianos practicaron la injusticia, Dios trajo juicio sobre nosotros. Aún lo hizo sobre el mismo Israel. Cuando el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, no practicaron justicia, vinieron los asirios y fueron castigados, se los llevaron cautivos, fueron esparcidos a las 10 tribus del norte por todo el mundo hasta el día de hoy. Y después, 400 años después, cuando Judá, que de ahí sale el nombre judío, de los descendientes de la tribu de Judá, cuando los judíos no practicaron la justicia de Dios, Dios mandó a un idólatra, a un pagano, en este caso a un babilónico. Ve, porque hay que entender la diferencia. Los iraníes son persas. Los iraníes son persas. Y los babilónicos son diferentes, son los de Irak. Irak es Babilonia. Y Irán es Persia. Bueno, pues Babilonia, Dios usó a Nabucodonosor, siendo un hombre idólatra, para traer juicio sobre su propio pueblo. Entonces, que esto es una cosa pareja. Esto no es nomás para ellos. Ellos que están poniendo una bomba a un restaurante donde hay niñitos,
posiblemente de la misma fe de ellos, mujeres embarazadas, ancianos, y nosotros que vivimos aquí no nos enteramos de esto, por esto es todos los días por allá. Sí. ¿Ves? En Israel esto es todos los días por allá. ¿Ves? En Jordania, esto es todos los días por allá. A los cristianos que están en Jordania, que están en Persia, que están en lo que es Irán. ¿Ves? Nuestra religión está perseguida, nuestra creencia, debo decir, y perseguida. Y que nos maten, esto es una cosa diaria. Lo que pasa es que aquí ni salen las noticias. Entonces, Dios condena el impío. Si eres católico, si eres evangélico, hablas en lengua y echas fuera demonios y te conviertes en un impío, viene juicio de Dios. Exactamente. Qué tremendo. Bueno, Irma Pérez dice así: saludos al pastor Bruno y a todo el panel. Todos los días mira este programa. Que Dios lo bendiga por estar al lado de la palabra de Dios y apoyando a nuestro presidente. Dios no va a permitir que quiten al presidente que él puso, porque él es el que quita y pone reyes. Dios bendecirá al presidente por todo lo que está haciendo por este país, y todo el mal que le están deseando al presidente se tornará contra ellos, los cristianos. Estamos orando por esta nación y por nuestro presidente. Dice la hermana Irma Pérez. ¿Qué le puede decir, César? Pues que está en el espíritu la hermana, porque la verdad que hoy más que nunca, para la gente que no quiere nada con Dios, parece que la nación está peor que nunca, pero es todo lo contrario. En este tiempo la nación está muy, muy bendecida. O sea, los Estados Unidos, yo lo veo que ha despertado espiritualmente. Estamos viendo obrar la mano de Dios. Y la verdad que yo estoy feliz, contento con el actual gobierno. Es lo que puedo decir. Muy bien, gracias Irma. Estás en el espíritu, como dijo mi hermano César, y te lo digo yo también, estás en el espíritu. Bueno, mira, aquí tenemos a Mari Reyes de Pasadena. Dice: ve Alma Visión desde el primer día que salió al aire. Y esta programación está excelente, pero le gustaría decir como sugerencia que si podrían dejar más tiempo el texto bíblico en la pantalla. Voy a pedirle a Leonel, por favor, pon el texto bíblico ahí en la pantalla, porque ella quiere anotarlo y ver de qué es bíblico lo que estamos hablando. Gloria a Dios, mi hermana. Y ella dice: los textos en la pantalla un poquito más de tiempo, porque ella los anota, porque tiene estudios bíblicos y quiere anotar los versículos. Mari Reyes, Dios te bendiga. ¿Qué le puede decir a esta mujer de Dios? Puedo sentir su sinceridad aquí. Amén. Eso es bueno, porque ella se le ve que quiere seguir aprendiendo. Amén. Cada día todos, yo no sé, por lo menos yo todos los días aprendo algo en la palabra de Dios. Y usted está haciendo algo bueno, tiene sus estudios bíblicos, y lo que usted va aprendiendo, el Señor le va a ir dando, aumentando aún la sabiduría, porque todos aprendemos, y usted va a poder ser para lo que Dios le ha mandado, para que le ayude a otros, y está haciendo algo bueno. Gloria a Dios, siga adelante. Amén, siga adelante. Y se lo vamos a dejar un poquitico más de tiempo para que usted lo apunte. Primera de Reyes 8:32. El cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Amén. José dice así: saludos al hermano Bruno y al panel de hoy. Le da gracias a Dios por Alma Visión, porque hablan la verdad. Y quiere decirle al pueblo de Dios que está escuchando que no crean las noticias, porque ellos claramente se inclinan a los impíos, a los que hacen maldad. Todo lo que pasa en el mundo se lo acreditan al presidente Donald Trump, y ya es un chiste. Y dicen que él es el culpable. ¿Es verdad esto? ¿Qué le puede decir a José, mi hermano? Bueno, José está hablando muy correctamente. Usualmente los líderes, los presidentes, todo lo bueno que hacen, la gente no lo reconoce. Muchos no lo reconocen y le echan culpa de los malos.
Yo quiero hablar un poquito acerca de todo esto que está pasando. Fíjense, porque se hace mucho énfasis, se ve las noticias, los miles y miles y miles, casi millones de personas cargando la caja del difunto para enterrarlo y por fin casi no lo pudieron enterrar. Se ve eso, pero lo que no se habla es que antes que mataran a este general, el gobierno de Irán bombardeó una embajada americana y murieron ciudadanos americanos. Exacto. Eso no lo enseñan. Eso no lo sacan en las noticias, tiene que ver con lo que él está diciendo. No lo sacan. Además de eso, vinieron, antes de eso, ya habían ciudadanos americanos que este señor general había asesinado. Sí, señor. Entonces, nada más hablan como si fuera una injusticia que mataran a este primo hermano Satanás, porque eso es lo que yo pienso que era, un asesino, un criminal, un terrorista, ¿verdad? Ay, la gran injusticia que lo mataron. Salió en la noticia que deberían haberlo matado antes, porque la Biblia habla de que la persona que haga estas cosas no merece la vida. Un asesino, un criminal, un violación. Y por último, lo triste de esto, que hay que aclarar algo, que no toda la nación de Irán, y Bruno, quisiera corregir un poquitico algo que tú dijiste, 28 millones, no, 80 millones. 80 millones hay en Irán. Dímelo. Y él dijo que cada uno dieran $1 y puso 80 millones sobre la cabeza del presidente de esta nación. Pero hay que decir algo, que no toda la nación de Irán están de acuerdo con estos fanáticos religiosos. Claro que no. Esto es un grupo de fanáticos religiosos que se ha robado el poder, que ha destruido la democracia de una nación. Ha destruido la democracia. Allí no manda el pueblo. Allí manda unos religiosos fanáticos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Permita Dios que no haya una guerra. Pero si hay una guerra, la demás gente inocente de esa nación, que son gente buena, yo he conocido muchos iraníes, son gente trabajadora, inteligente, gente buenísima, el pueblo de Irán. El pueblo de Irán, los niños, las mujeres, los inocentes, son los que van a pagar las consecuencias de estos locos religiosos. Qué tremendo, qué horrible. Bueno, José, esto que tú estás diciendo es verdad. Y fíjate qué tremendo de que todo lo que pasa, se rompe un bombillo, es culpa del presidente Donald Trump. Se están desmoralizando todas las noticieros izquierdistas, comunistas, traidores de esta nación, se están desmoralizando con tanta mentira y tanta acusación contra el líder que fue elegido por el pueblo de los Estados Unidos de América. Es una vergüenza ver esas noticias tan en contra de nuestro presidente. No hay respeto. ¿Y sabes qué? Si el presidente, la Biblia, alguien dijo aquí de que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Si Dios ha puesto a ese presidente hoy aquí, en los Estados Unidos de América, y hablamos mal de él y lo condenamos a él, estamos queriendo condenar a Dios. Porque todos los que no se sometan a la autoridad puesta por Dios, a Dios resisten, dice la Biblia. Es algo bien delicado, la gente no sabe lo que se están metiendo. Y aquí está una cadena cristiana, Almavisión, cristiana 100%, cristocéntrica, bíblica. No podemos quedarnos callados al ver tanta injusticia sobre un hombre que está tratando de limpiar los traidores de esta nación. Que hay 3 diablos ahí, a ver si usted lo discierne, una Jezabel, un Tobías y un Zambalat. Amén. Eso es para la tarea de esta noche, para que usted pida a Dios quiénes son estos 3 que en consejería pastoral está hablando. ¿Ok? No le tenga miedo al diablo. Hay demasiado Dios para tan poquito diablo, hermano. Mira, aquí tenemos una hermanita que se llama María del Carmen de Bellflower. Dice así. Le gustó mucho la introducción que dio el hermano Bruno en este programa. Quiere opinar bíblicamente lo que está pasando en Irán y en Puerto Rico. No es el tiempo del fin. Es una advertencia para los que no han recibido al Señor. Mira, esto está muy bueno. Ella va a asistir a los estudios bíblicos que va a dar el pastor Aquiles, porque son una bendición los estudios.
Amén. Es tiempo, hermano, de estar buscando el rostro de Dios y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas vendrán por añadidura. ¿A quién le toca esta pregunta? Pastor César, ¿qué tú puedes decir de María del Carmen? Exactamente, está en el espíritu la hermana, porque yo este año que comencé, compartí el libro de Habacuc, y Habacuc dijo que se iba a poner firme, o sea, que iba a velar. Es el tiempo de velar, es el tiempo de comenzar el año intercediendo, velando, o sea, porque es el principio de dolores, tal y como lo dijo Jesús en el libro de Mateo, o sea, rumores de guerras, la maldad se aumentará, el evangelio será predicado en todo el mundo. Todo eso ya se está cumpliendo. Es más, ya tienen el sistema del anticristo, ya del control mundial, ya prácticamente está en China, está controlado ya. Todos los chinos están controlados por cámara, caminando. El gobierno sabe quién es pro gobierno y quién no, o sea, hay un control ya. Entonces, es el tiempo de velar, de no jugar al cristiano, es el tiempo de ponerse firme, de renovar tu primer amor y verdaderamente buscar a Dios con todo tu corazón. Y con esto concluyo, es el tiempo de hablar lo que dice Proverbios capítulo 3, de hablar la verdad, de hablar siempre la verdad, pero sin olvidarnos de la misericordia. Ambas tienen que ir juntas. Amén. Excelente, muy bien. Teresa desde Huescovina, su hijo tiene 2 años de haber venido a Jesucristo y pregunta por qué es que él sigue batallando con una opresión fuerte en su mente. Le vienen maldiciones en contra de Dios y él rechaza, él reprende, se congrega, él diezma y es un buen hijo. Ella quiere un consejo, ¿qué se puede hacer? O una oración. Bueno, lo que yo pienso posiblemente, porque si él nació de verdad de nuevo, él tiene que pedirle a Dios primeramente, decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? En oración, en ayuno, porque dice que ayuna y ora, pero que espere a que Dios le dé la respuesta, porque todos nos vienen malos pensamientos a veces, pero una cosa es que usted anide ese pensamiento, porque Dios le ha dado la autoridad y el poder para rechazar todo pensamiento maligno, todo lo que no sea de Él, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Él posiblemente necesita un poquito más de autoridad ahí, sobre esa malicia que le viene de pronto, para que Él pueda resistir al que el Padre os libertara y será verdaderamente libre. Entonces, si ya el Hijo lo libertó a Él, si ya Jesús, si Él fue libre ya, Él tiene que resistir y tiene que vencer, tiene que orar y tiene que agarrar la autoridad de Cristo, que ya se la dio a Él. Exactamente. Y yo le aconsejo también, Teresa, que se le diga este problema al pastor donde él se congrega, porque así ya el pastor sabe dónde él está y con lo que está batallando. Yo estoy seguro que el pastor va a pedir una estrategia específica para tu hijo, para que estos malos pensamientos contra Dios se desaparezcan. Muy importante que él se someta a su pastor y le diga lo que le está sucediendo. Ese es mi consejo también. Muy bien, Pablo tiene una pregunta. Cuando una persona muere, ¿reconocerá a los que antes de él murieron en Cristo cuando está en el cielo? Bendiciones por este programa. Sí, cómo no. Vemos la parábola en el libro de Lucas de Lázaro y el hombre rico, donde ellos nunca conocieron, inclusive el mismo hombre rico que está condenado en el lugar de condenación, reconocía a Abraham. Y Lázaro también reconocía a Abraham, y Abraham había muerto cientos y cientos y cientos de años antes. Un cuerpo glorificado, que es el cuerpo que tendremos cuando pasamos de esta vida a la próxima. Primero un cuerpo espiritual y luego en el rapto un cuerpo glorificado. Tiene habilidades que nosotros no tenemos en este momento en un cuerpo humano. Así que sí reconoceremos los que vivieron con nosotros y reconoceremos hasta nuestros antepasados. Tremendo, ¿eh? Esto es lo precioso de seguir creyendo en Cristo. Es una
vida excelente aquí en la tierra y luego vida eterna. Gracias por sus sabias respuestas y será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral, donde la verdad la escucha claramente. Que el Señor te bendiga ricamente. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.